Alabamos, Señor, tu nombre por el plan eterno de salvación que has diseñado. Antes de fundar los cielos y la tierra, ya habías dispuesto este plan de salvación a través de Cristo Jesús para el ser humano, y no tiene error, no tiene mancha, no tiene defecto. La salvación que tú dispones está garantizada y nos gozamos en tu verdad, nos gozamos en Cristo Jesús y queremos aprender más acerca de este sacrificio sustitutivo para nuestras vidas. Queremos conocer más, Señor, de las riquezas espirituales que has dispuesto en Cristo para nuestro beneficio, Señor. Por eso, en esta jornada venimos en humildad y pobreza de espíritu a pedirte nos enseñes, nos alumbres el entendimiento, nos reveles tu verdad y formes en nosotros hombres y mujeres más obedientes, más reverentes y devotos a tu verdad, que se comprometen con tu palabra y cada día se despojan más de sus razonamientos y de su propia palabra equivocada. Renuévanos la mente con tu verdad, con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, guíanos en esta oportunidad. Amén. Bueno, queridos, si recordamos, semanas atrás hemos empezado a cubrir juntos doctrinas básicas que comprenden la salvación de Dios para el ser humano. Y juntos hemos visto a través del consejo de los apóstoles que Dios ha diseñado esta salvación antes de crear los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ha predestinado para salvación a todos y cada uno de los redimidos. Esa palabrita predestinación nos habla de que Dios ha seleccionado y ha marcado para adoptar para sí como hijos a todos los redimidos, a todos los que iba a salvar. La salvación no proviene del hombre, proviene de Dios. Es iniciativa y acción divina, no es acción humana. Todo proviene de Dios. Y Dios, a quien ha predestinado, lo salva sin excepciones. La predestinación lo que nos trae es gozo, es alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de los predestinados se pierde. Dios lo ha dispuesto así. El Dios de todo poder lo lleva a cabo. Vimos que también en la segunda semana estuvimos considerando el llamado de parte de Dios al arrepentimiento. Esa voluntad divina guiando al hombre a través de su Santo Espíritu, ¿a qué? A que se vuelva a Dios, a que esté de acuerdo con Dios en el diagnóstico divino, diciendo que el ser humano, el oyente de las buenas noticias, está en un estado de pecado, contaminado desde la planta del pie hasta la cabeza. Todo lo que hay en él está dañado, está contaminado, no puede obedecer a Dios, no puede agradar a Dios, no puede hacer nada en sí mismo para salvarse. Lo que debe hacer es volverse al Dios creador, estar de acuerdo con Dios en lo que Dios le ha diagnosticado y dejar de pensar y actuar como lo venía haciendo, para poder comenzar a pensar y actuar en base a la voluntad de Dios. Y en la semana anterior, la última semana que estuvimos considerando las doctrinas de salvación, estuvimos viendo el bautismo en Cristo, la inmersión en Cristo, representada por el bautismo en aguas, esa acción de obediencia a la palabra de Dios, pero que es una representación del acto divino, del acto de poder y del verdadero acto que fue el que hizo Cristo Jesús, siendo crucificado, muerto, sepultado y resucitado al tercer día de entre los muertos. Cuando nos sumergimos en agua y luego nos levantamos de las aguas, estamos representando nuestra identificación con Cristo al haber sido crucificado, muerto, sepultado y resucitado, y se representa lo que ha sucedido espiritualmente, que nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto, sepultado, ha quedado allí enterrado, y nos hemos levantado juntamente con Cristo para andar en novedad de vida, nuevas criaturas que ahora empiezan a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y queremos considerar una nueva doctrina
que comprende la salvación. Todas estas son partes de la salvación, una única salvación que estamos en cierta medida desgajando y presentando todo el contenido de riqueza espiritual que conlleva la salvación a través de Cristo Jesús. Para esta oportunidad tenemos que ir al día de Pentecostés con el apóstol Pedro en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Vamos a adelantarnos hasta el versículo 36. Nosotros hemos estado cubriendo versículos 36, 37, parte del 38 en encuentros anteriores. Vamos a afirmarlo. Versículo 36. Pedro, apóstol de Jesucristo, dice: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Kyrios, amo, dueño, Señor, y Cristo, Mesías, Salvador, Redentor, el Libertador. Dios lo ha constituido así a Jesús. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les diagnosticó y les imputó de la culpabilidad de haber crucificado a Jesucristo al grupo de oyentes. Los oyentes, movidos por Dios, comprenden la gravedad de la situación y preguntan: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora ya que somos culpables ante Dios? Pedro responde, versículo 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y aquí ponemos punto. Por hoy hay más de la descripción del versículo 38 que en esta oportunidad nosotros no vamos a cubrir. Pedro sigue el anuncio y la proclamación. Nosotros nos queremos centrar en esta última expresión. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hoy vamos a cubrir, si Dios lo permite, el perdón de pecados. Definimos por perdón de pecados de manera muy sencilla este favor de Dios infinito, no merecido, de librar del peso, de la culpa, de la desobediencia a su ley, y eso a través del derramar de la sangre de su unigénito Hijo Jesucristo, quien voluntariamente ofrendó su vida, ofreció su vida en sacrificio para Él asumir el peso de la culpa de la desobediencia del ser humano. Jesucristo se convirtió en pecado para que los que creen en Él y se arrepienten de su maldad sean declarados justos y libres de toda culpa ante el trono de Dios. El perdón de pecados, mis hermanos y hermanas, es únicamente concedido al que se arrepiente de su maldad en el nombre de Jesucristo. No hay perdón de los pecados en otro nombre que no sea en el nombre de Jesucristo. Solamente en el nombre de Jesucristo Dios otorga el perdón, y fuera del nombre de Jesucristo no existe perdón de Dios. Por ende, el ser humano es culpable ante Dios y va a tener que pagar las consecuencias. Como decimos siempre, las definiciones pueden ser sencillas y agradables, pero hay que poner pruebas de por medio. ¿Y la prueba cuál es? Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios que ha quedado refrendada en estos 66 libros que conforman la Biblia, el testimonio de Dios a través de sus siervos. Para ello vamos a empezar a considerar la palabra. Leemos nuevamente el versículo 38. Pedro les dijo a los oyentes: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y aquí el versículo 38 nos empieza a demostrar cómo se recibe el perdón. El perdón llega como consecuencia ¿a qué? Al arrepentimiento. Vemos que hay un orden en la disposición de Dios. ¿Hay perdón de Dios? Amén. Claro que lo hay. Es una de las riquezas que tenemos en Cristo.
Pero ese perdón es concedido para aquel que se arrepiente de su maldad. Dios no obsequia su perdón a aquel que no tiene disposición a arrepentirse y a volverse de su mal camino. Dios no derrocha para que alguien pisotee sus riquezas. No la pone debajo de los pies del ser humano para que sean pisoteadas. Los tesoros de Dios son ofrendados para aquellos que, inspirados por el Espíritu de Dios, se arrepienten de su maldad. Como estos varones, como estas personas en el día de Pentecostés, que al oír la proclamación del Evangelio, ¿a qué llegaron? Varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hemos ofendido a Dios, es la idea que hay detrás. Hemos ofendido a Dios, crucificamos a su unigénito Hijo. ¿Qué haremos para ser salvos? Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros. ¿Y qué van a recibir como ofrenda? El perdón de los pecados. Si nos adelantamos al capítulo 3 de este mismo libro de los Hechos, Pedro también nos cuenta, en el versículo, podemos adelantarnos, vamos a leer a partir del versículo 11, vamos a leer el relato completo. En el versículo 11 leemos: teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el paralítico que volvió a caminar? No volvió a caminar por el poder de Pedro o de Juan, volvió a caminar por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo fue sanado. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, Jesucristo, y al justo, y pediste que se os diese un homicida, Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, sé que por la fe en su nombre, Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, que su Mesías, había de padecer. Ahora, ¿qué hacemos comprendiendo esta verdad que Pedro nos cuenta? Que hemos ofendido a Dios y en este caso crucificando a Jesucristo. ¿Qué hay que hacer luego de comprender la culpa? Versículo 19. Así que Pedro dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Nuevamente vemos la misma disposición, el mismo patrón de anuncio. Luego de contarnos nuestra culpa ante Dios, ¿qué se nos dice de parte de los apóstoles? Arrepentíos y convertíos es vuélvanse a Dios. ¿Y qué trae como consecuencia? Para que sean borrados vuestros pecados, sea anulada vuestra culpa. El perdón de pecados, el anular nuestra culpa por la desobediencia a la ley de Dios, viene por el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento estamos en nuestros pecados aún y nuestros pecados nos condenan ante Dios. Nuevamente, el perdón de los pecados en el nombre de Jesús es para aquellos que se arrepienten de su maldad, que la reconocen y la confiesan ante Dios. Y esto coincide con lo que se nos enseña a través del profeta Isaías en el capítulo 55. Vayamos a él.
Vayamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías, capítulo 55. Nosotros en encuentros anteriores hemos cubierto el versículo 7, parte del versículo 7. Hoy, en esta oportunidad, queremos darle una lectura un poco ágil desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dios llama a través de su siervo Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lo que parece una incoherencia es riqueza divina. ¿Qué parece una incoherencia? Que alguien que no tiene dinero pueda comprar vino y leche, que son dos bienes preciados. ¿Cómo puedo comprar vino y leche, que es un beneficio, es un bien estimado? ¿Cómo puedo comprar sin tener dinero? Por la gracia divina. La salvación, mis amados, no es algo que tú puedas obtener ni por tu acción ni por tus recursos de ninguna índole. La salvación es un favor no merecido. Se recibe, no se merece. Vengan todos y compren. No tenemos recursos, de eso se trata. No tienes recursos, reconócelo. Puedes comprar de parte de Dios. Dios te permite comprar el bien sin tener con qué. Es favor no merecido, misericordia gratuita para aquel que tiene sed, para aquel que quiere comer y beber de parte de Dios. Aquel que no quiere, porque está saciado de sí mismo, no vendrá a las aguas. Pero los que estén sedientos, vengan todos, sin excepciones. Aquel que quiera, venga, compre del manjar de Dios. Salvación gratuita. Ese es el Dios al que anunciamos. Y nos declara en el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. Inclinad vuestro oído, pon atención, y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pon atención a Dios que te está ofreciendo que compres de estos elementos. No gastes tu tiempo y tus recursos en escuchar al mundo, pues no salva tu alma. Pon oído atento al Dios creador, que tiene misericordia gratuita para que tú te deleites en salvación. Pon oído atento. Escucha, deja de hablar tú, deja de aconsejar tú, no tienes sabiduría en ti mismo, pon oído atento al sabio consejero. Él te va a enseñar lo que es la vida, Él te instruirá en salvación, traerá gozo perpetuo a tu alma. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, a Jesucristo, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Y ahora nos da la disposición de cómo obtener esto. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Estás con vida hoy? Hoy procura hacerlo realidad en ti, salir corriendo hacia Jesucristo. Porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Tú no sabes si mañana despiertas con vida. No te pertenece a ti el decir cuánto vas a vivir. Hoy tienes vida, hoy busca a Jehová, porque hoy le puedes hallar, mañana no lo sabes. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Esta porción del versículo 7 se cubrió en el llamado al arrepentimiento. El dejar mi manera de pensar, dejar mi manera de actuar, arrepentimiento. Volverme a Jehová es recibir de Él sus pensamientos, sus caminos, su conducta. Y ahora, ¿qué obtengo al dejar mis pensamientos, dejar mis caminos y volverme a los del Señor? Vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No tenemos duda, hermanos y hermanas. El perdón viene para aquellos que se arrepienten, y aquel que no se arrepiente ante Dios no recibe el perdón divino. El perdón es un tesoro obsequiado y ofrendado.
Misericordia gratuita de parte de Dios, pero no para los que menosprecian a Dios. Para aquellos que comprenden su maldad y que se vuelven al Señor, sin tener nada. No tengo nada para ofrecerte, Señor, no tengo cómo comprar vino y leche. Qué bueno que no tienes, porque yo tengo para ofrendarte, dice. Yo tengo en abundancia para dar. Para aquellos que demandan del perdón de Dios y de la misericordia de Dios, Él tiene en abundancia para derrochar. Pero para demandar de dicho perdón, hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse de su mal camino y de los pensamientos tenebrosos que tenemos. No tenemos duda delante del Señor y no tenemos temor de proclamar que sin arrepentimiento no hay perdón. El perdón es un tesoro que se obsequia gratuitamente para aquel que se arrepiente. Y para aquel que se arrepiente, ¿qué sucede? Dios tiene misericordia abundante. Amplio en perdonar es el Señor. Riqueza abundante para aquellos que se arrepienten. Porque como se enseña, Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepiente y que viva. Eso lo enseña el profeta Ezequiel. Veámoslo juntos en Ezequiel, en el capítulo 33. El profeta nos dice, Dios a través del profeta nos dice, sí. Versículos 10 y 11. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Buen diagnóstico emitió la casa de Israel sobre ellos mismos. Nuestros pecados están sobre nosotros mismos. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a escapar? Dios tiene la solución, versículo 11. Diles, Ezequiel, dile a la casa de Israel y por aplicación a todo el que me escuche, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vemos este patrón en las Escrituras, vuélvanse de su maldad, arrepiéntanse de su pecado, vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse a Jehová, el cual es grande en misericordia, amplio en perdón. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Proclama el profeta. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis. La misericordia y la gracia de Dios está manifiesta para todo ser humano que ha pasado por esta tierra. El hecho de que tengamos vida es misericordia y gracia. Que se nos hayan dado nuestros cuerpos es misericordia y gracia. Que podamos ver, que podamos hablar, interactuar, vivir en comunidad, formar una familia, disfrutar del cariño, de las amistades, disfrutar de la creación del Dios creador. Gratuitamente, no se nos ha cobrado impuestos por estar en esta creación. Los que nos cobran impuestos son los seres humanos mismos, los gobiernos, más no el Dios creador. No nos ha cobrado una sola moneda por estar en esta su creación. Y esta su creación, Él la nutre de todos los elementos esenciales, le derrama el agua. ¿Para qué? Para que la misma creación nos dé el alimento que necesitamos. La bondad, la gracia y la misericordia la vemos manifiesta para todo ser humano sin excepciones. Pero de lo que se nos está hablando es del máximo de gracia y misericordia de Dios, que es su salvación. Esta gracia infinita para todos los predestinados, la gracia de la salvación y el perdón de la iniquidad, el perdón de la transgresión, el perdón de la culpa. Como el salmista lo deseaba, lo proclamaba y lo anhelaba y se lo pedía a Dios en el Salmo 51. Vayamos allí con el salmista David. En el Salmo 51 vamos a darle una lectura ágil porque tenemos varios versículos por delante y todavía nos quedan algunos pasajes y tenemos poco tiempo. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Veamos la conducta del rey de los judíos, David. ¿Qué está haciendo David movido por el Espíritu Santo? Reconociendo a Dios justo en lo que Dios declara. ¿Qué declara Dios? Que David está en pecado. David ha pecado, ha transgredido la voluntad de Dios. Y David que dice, estoy de acuerdo. Contra ti he pecado. Tú eres justo en diagnosticarme en pecado. Pero ¿qué hace también David? Clama por misericordia. Pide ser limpio de su maldad. Clama por perdón y salvación. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He nacido con esta condición, Jehová. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vemos en la vida de David una representación del arrepentimiento genuino tras la transgresión y la iniquidad. Reconocimiento de la ofensa hacia Dios y búsqueda en Dios de el perdón, la misericordia, la limpieza y la salvación. Comprendemos que en la salvación de Dios tenemos limpieza de la contaminación, tenemos liberación del castigo y perdón de la culpa. Todo de parte de Dios. Esto es misericordia gratuita. Esto es gracia divina. Y también el salmista nos dice, adelantémonos al Salmo 103. David nos dice, bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. David comienza el primer versículo y el comienzo del segundo en alabanza. Y no solo quiere él alabar, sino que ¿qué? Apela a su propia alma, la totalidad de su ser. Debo de bendecir a Jehová, debo de alabar a Jehová, debo de presentar reverencia a Jehová. Ahora nos va a dar las razones de por qué comienza el Salmo de esta manera. No olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles? Él es quien perdona todas tus iniquidades. El perdón proviene de Dios. Es un favor que emana de Él, no es algo que tú merezcas. No es algo que David merezca, es algo que Dios derrocha. Derrama gracia sobre gracia abundante, beneficio no merecido. Él sana tus dolencias, Él rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras.
misericordioso, y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Cuál es lo que tendría que haber hecho conforme a nuestras iniquidades? Raernos de la tierra, a todos, sin excepciones. No lo ha hecho. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La misericordia del perdonar los pecados al ser humano es la diferencia que hay entre los cielos y la tierra. Esa distancia es el favor que Dios ha dado a los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba con sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Desde antes de fundar los cielos y la tierra, la misericordia de Dios ha sido exhibida y será exhibida hasta la eternidad para aquellos que ha apartado para salvación. Su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid, alabad, engrandeced a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis sus palabras, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Así que hemos cubierto en estos minutos que hemos estado juntos, de que Dios obsequia, Dios derrama favor no merecido a aquellos que se arrepienten de su maldad, a aquellos que se convierten de su iniquidad y se vuelven a Él. Dios obsequia a través de su misericordia. Misericordia es no pagarle al hombre conforme a lo que merece, y su gracia es darle lo que no merece, el perdón, la salvación. Dios lo hace. ¿Por qué? Porque su bondad lo describe, su misericordia, su gracia lo representa. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto, verdad? ¿Cómo se puede llevar adelante este favor no merecido, este perdón gratuito sobre todo pecado, incluido pecado de homicidio, de adulterio, como lo que experimentó David? David era culpable ante los ojos de Dios de homicidio y de adulterio. ¿Cómo se puede obtener perdón para tal gravedad de pecado? Todo pecado que el hombre experimente puede ser perdonado y borrado de parte de Dios. Eso es lo que estamos anunciando en esta mañana. ¿Cómo? ¿Cómo? Bien, el hijo de Zacarías, Juan, nos va a ayudar. Juan el Bautizador, Juan el Bautista, el último profeta hebreo que vino a preparar camino al Mesías Rey. Juan, en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, en una oportunidad declaró acerca de Jesús. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, el perdón de los pecados no puede ser llevado adelante fuera de Jesucristo. No hay posibilidad del beneficio de la misericordia absoluta de Dios y la gracia divina fuera de Jesucristo.
Porque todo ser humano disfruta de la gracia común, de la misericordia común, como le dijimos hoy. Disfrutar de la creación, disfrutar de la vida, las amistades, la familia, el alimento. Esa es gracia y misericordia común. Pero la gracia y misericordia total, la salvación, solamente se puede experimentar y disfrutar a través de Cristo Jesús. ¿Qué acaba de decir Juan? Bueno, para nuestros días, año 2020, y en nuestra región occidente, Juan lo que ha dicho posiblemente suene como un disparate o una incoherencia. No le encontramos sentido a la frase total. No le encontramos sentido. ¿Dónde cobra sentido lo que Juan dijo? Bueno, en el contexto y en el tiempo que se emitió esta palabra. En los días que Juan la proclamó, en el pueblo donde se proclamó, los que oyeron tenían claro qué significaba. Nosotros vamos a parafrasear a Juan para que en nuestros días se pueda entender lo que acaba de decir Juan. Vamos a leer el versículo 29, pero parafraseado para una mayor comprensión. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el que se sacrificará a sí mismo para quitar el pecado del mundo. Para que recibamos el perdón de los pecados, para que nuestras rebeliones sean borradas, para que gustemos de la salvación de Dios, es necesario, es indispensable, es fundamental el sacrificio de Jesucristo. En el pueblo hebreo tenían comprensión de lo que significaba y lo que representaba el Cordero. Desde los días de Abraham, 2000 años antes de lo que Juan está diciendo, el Cordero representaba sacrificio. En las páginas del libro de Génesis, en el capítulo 22, se encuentra que Dios proveyó de un cordero para sacrificio, para que Abraham no tuviese que sacrificar a su hijo Isaac. Si nos adelantamos a los días de cautiverio y de esclavitud de la nación de Israel en Egipto, Dios mandó sacrificar corderos para que la sangre de dichos animales sean la protección a la casa de Israel sobre los marcos de las puertas, y que la muerte que venía sobre todo primogénito egipcio no pasase sobre los hijos de Israel. Desde allí se instauró la solemne celebración judía de la Pascua dispuesta por Dios, donde se debía sacrificar un cordero por familia como celebración de la liberación del pueblo. En el templo judío, Dios dispuso como ritos y ceremonias el sacrificio de corderos para apaciguar la ira de Dios por la culpa del pecado. Por ende, cada vez que se declara acerca de un cordero, un judío que sabe, sacrificio. Y es eso lo que Juan está diciendo, que Jesús se va a sacrificar a sí mismo para quitar el pecado del mundo, no solo para perdonar el pecado, sino para quitar el poder del mismo, porque este cordero es un cordero especial. No es cualquier cordero, es el Cordero de Dios. El Cordero inmaculado, el que no tiene mancha ni error, el que no tiene pecado en sí mismo. Este Cordero va a sacrificarse a sí mismo para que tú, amigo y amiga, puedas recibir el favor que no mereces del perdón y salvación. Dios no puede perdonar en su justicia al ser humano porque el ser humano le pide que le perdone. No alcanza con que le pidamos que nos perdone, ni alcanza con que nos arrepintamos. Y aquí alguien dirá, pero ¿no nos dijiste que había que arrepentirse? Sí, amén, nos tenemos que arrepentir. Sí, amén, tenemos que pedir perdón. Pero si no es por Jesucristo, no hay perdón posible para el hombre, porque Dios cometería un acto de injusticia. Porque la
en el consejo de Dios, en la voluntad de Dios, se necesita derramamiento de sangre para que haya remisión de pecados. Eso lo enseña el autor del libro de los Hebreos. Vayamos allí, por favor. Vamos al libro de los Hebreos un segundo, al capítulo 9. Sí, capítulo 9. En el versículo 22, el autor de Hebreos nos dice, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin que se derrame sangre no hay remisión de pecados. La remisión de los pecados pueden llegar solamente mediante el sacrificio. Los sacrificios en el templo judío eran sacrificios parciales. ¿Por qué? Porque no quitaban el pecado, simplemente lo cubrían. Porque los animales no satisfacen la ira de Dios, solamente la cubrían. Pero, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, dispuesto por Dios, sin mancha, sin contaminación, sin engaño en su boca, sin pecado, habiendo nacido santo en el vientre de una joven virgen por el poder del Espíritu Santo, habiendo vivido toda su vida, sus 33 años en santidad y en pureza, llegó en la condición perfecta para sacrificarse a sí mismo por el pago de la culpa del pecado y ser Él el sacrificio agradable a Dios. Solamente Cristo pudo agradar a Dios y sacrificándose a sí mismo, colmar la ira de Dios y pagar la culpa que se merece por el pecado. Es por eso que nosotros sin temor declaramos que fuera del nombre de Jesucristo no existe el perdón ante el trono de Dios. Solamente, como Pedro nos enseñó hoy comenzando en Pentecostés, solamente arrepintiéndonos y bautizándonos en el nombre de Jesucristo recibiremos el perdón de los pecados. Y fuera del nombre de Jesucristo no hay perdón ante Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. El Cordero inmaculado, ofrendado, ofrecido en sacrificio por nosotros. El perdón de los pecados por el derramar de la santa e inmaculada sangre de Jesucristo. Es así que Pablo nos enseña en el libro de Efesios, en el capítulo 1, vamos a leer. Vamos a partir del versículo 3 para afirmar algo que estuvimos viendo en encuentros anteriores. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. La redención, la liberación, la compra como posesión para Dios fue a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y de qué? Su sangre. Cuando Pablo utiliza el término su sangre, habla de derramamiento de sangre. Pablo está hablando del sacrificio de la vida de Jesús. En Jesús tenemos la redención, la liberación del pecado y somos comprados por Dios. La sangre de Jesucristo se tuvo que derramar. No alcanzaba con el amor de Dios de querer salvarnos solamente. En la justicia de Dios, sí o sí, sin excepciones, sangre se tenía que derramar por nuestra salvación. Sí o sí, porque si no, Dios hubiese sido injusto en salvar al ser humano.
El ser humano transgresor de la voluntad de Dios no puede ser salvo si alguien no paga por el pecado. Jesús dijo, yo pago. Jesús dijo, yo voy a tomar el lugar del amigo y la amiga que están oyendo hoy. Yo voy a ser crucificado y voy a dar mi vida en ofrenda para que la ira de Dios se derrame sobre Jesucristo y no se derrame sobre los oyentes. ¿Se acuerdan lo que dijo Isaías? ¿Por qué gastan en lo que no sacia? ¿Por qué trabajan en lo que no es necesario? Amigo, amiga, tienes una prioridad en tu vida: consagrarte a Jesucristo. Antes que tu carrera profesional, antes que pensar en formar o no formar una familia, antes que ver en qué país o lugar vas a vivir, una cosa tienes que realizar y tienes que procurar: conocer a Jesucristo, consagrarte a Él. Él es el único que puede salvarte de la ira de Dios. Él es el único que te puede dar vida eterna. Solamente la sangre de Jesucristo nos redime del pecado, nos limpia, nos lava, nos purifica. Hay otras verdades que están escondidas también, como doctrinas de salvación. Ingresa aquí la expiación, la reconciliación. Posiblemente lo cubramos más adelante, pero hoy nos quedamos con el perdón. El perdón de los pecados es solamente en Cristo, y fuera de Cristo no existe perdón, como Pedro lo enseñó en casa de Cornelio. Y nos vamos acercando, hermanos, de a poco hacia el final del encuentro. Pedro en casa de Cornelio dijo en el libro de Hechos, en el capítulo 10, vamos a partir del versículo 37, de manera ágil. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Fuera del nombre de Jesucristo no hay perdón de pecados. Y en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Queda anulada la culpa del hombre en Jesucristo. Jesucristo carga con tu culpa, amigo y amiga. No porque lo merezcas, no porque seas bueno, porque Él es magnífico. Porque Él es único e incomparable, y Él es digno de que te consagres a Él. Él es digno de tu honra, de tu alabanza y de tu vida. Él lo merece. Por amor se sacrificó para que nosotros no tengamos que pagar con nuestra propia vida por la justa recompensa por el pecado. El perdón de los pecados es el anular los decretos que nos son contrarios. Dios los tira en lo profundo del mar, como se enseña en el Nuevo Pacto. Nunca más me acordaré de sus iniquidades y sus rebeliones. El derramar de la sangre de Jesucristo nos limpia de la culpa, de nuestra iniquidad y nuestro pecado no vuelve a la memoria de Dios. Para aquellos que se arrepienten y se vuelven y creen en el nombre de Jesucristo. Jesucristo, como se lo dice Pablo en 2 de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros se convirtió en pecado, lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo. Incomparable beneficio. Riqueza derramada y derrochada. Amigo, amiga, vela por ti mismo de no menospreciar la gracia divina, porque Dios no pasa por alto el desprecio de la ofrenda de su Hijo. Hoy se te está obsequiando salvación y vida eterna en Cristo. Vuélvete a Él haciendo obras dignas
de arrepentimiento. Amigos, hay una parábola de Jesús que nos puede dar comprensión de manera muy sencilla y ágil. En el Mateo, en el capítulo 18, Jesús nos enseñó acerca del perdón. Tiene más profundidad y estaba apuntando Jesús hacia también otras partes con esta parábola, pero nosotros nos queremos quedar con algo. La parábola de los dos deudores. Mateo 18, versículo 23. Jesús dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Los primeros versículos que Jesús nos cuenta nos hablan de que un siervo le debe a su amo 10.000 talentos. Comentaristas nos cuenta que 10.000 talentos es una suma incalculable y que humanamente no se puede alcanzar. No hay trabajo humano que pueda completar esta suma. En nuestros días serían millones de dólares. Algo que no se puede llegar y se puede procurar con un trabajo digno, real. El siervo demanda del amo paciencia para pagar. Pero no hay paciencia del amo que le pueda servir, pues no le da la vida para pagarle la deuda. No le alcanza ni esta vida ni muchas vidas para pagarle la deuda. ¿De qué deuda está hablando Jesús? Del alma. El siervo le debe su alma al amo y no tiene con qué pagarle. El siervo pidió paciencia, pero no necesita paciencia del amo. ¿Qué necesita? Misericordia. Misericordia. Y miren lo que hace el amo, el Señor, versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero miren lo que hizo. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, un monto que se puede pagar en 1 o 2 meses de trabajo. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El consiervo sí pidió algo digno, paciencia, porque la deuda del consiervo era pagable. Con un poco de trabajo se pagaba la deuda, era una deuda inferior, pequeña. Mas él, el siervo que fue movido, a quien le derrochó misericordia al amo, este siervo no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Para qué tomamos esta parábola que tiene resonancia en la vida comunitaria en Cristo y en el trato de hermanos? Para comprensión del perdón de Dios. Es el perdón del alma. Es algo que no podemos comprar. Es algo que no nos da la vida para alcanzar el perdón. No puedo ganar el favor de Dios. No importa, amigo o amiga, cuán moral procures ser o de qué familia tú provengas. No importa tus capacidades intelectuales o lo bien que te vaya laboralmente. Tú no puedes ganar el favor de Dios. Tú lo único que debes hacer es acudir a la misericordia de Él. Tienes que rogar por misericordia. Y cuando Dios derrama misericordia, no la menosprecies. Dios ha derramado misericordia, enviando a su unigénito Hijo amado. No lo menosprecies. Vuélvete a Él. Arrepiéntete. Confía en Jesucristo. Sé salvo de tu maldad. Sé salvo de la ira de Dios. Sé salvo de la condenación eterna. Hermanos, queremos cerrar con el último pasaje. Queremos cerrar con un salmo. Con el Salmo 32. Para alegrarnos y gozarnos en el Señor de sus múltiples bondades. Vamos con David al Salmo 32. Bienaventurado
Bienaventurado, 2 puntos. En nuestros días, ¿quién es bienaventurado para el ser humano? Quien tiene fama. Bienaventurado quien tiene muchas posesiones. Bienaventurado quien tiene poder. Bienaventurado quien alcanza el gobierno de una nación. En la Escritura, a través del Espíritu de Dios, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. ¿Cómo será esto posible? A través de Cristo Jesús. Bienaventurado y bienaventurada aquel y aquella que confiando en Jesucristo ya no tiene cargo que se le pueda imputar ante el trono de Dios, pues Cristo pagó. Bienaventurado. Bienaventurado, dichoso y dichosa. No importa si tienes o no tienes en tus bolsillos, no importa quién eres, no importa si eres famoso o el ser más anónimo que exista en este planeta. Bienaventurado eres si ha sido cubierta toda tu maldad con la sangre de Jesucristo y has sido perdonado de tus pecados. Bienaventurado. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras que no confesaba su pecado, David, mientras que no se presentaba ante Dios, angustia, angustia, angustia y temor. Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, ¿y qué trae como resultado? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado hoy. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Como un ejército poderoso es la protección de Dios para aquellos que acudan a Él, confesando su maldad. Su perdón nos cubre. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que no discierne, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia gratuita. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y en esta oportunidad nos alegramos en Jehová. Nuestra alma bendice a Jehová y le engrandece, porque su misericordia nos ha alcanzado y nos ha ofrendado, nos ha obsequiado a su unigénito Hijo amado, a quien dio por sacrificio para que nosotros no tengamos que ser sacrificados. Hemos cubierto la cuarta doctrina de la salvación divina, no humana, salvación que proviene del cielo y se ofrenda gratuitamente, el perdón de los pecados, el anular para siempre la culpa de aquel que se arrepiente de su iniquidad. Dios le anula la culpa en su juicio y en su trono. ¿A través de qué o a través de quién? De Jesucristo, quien ofrendó su propia vida, derramó su sangre como sacrificio agradable a Dios por el pago justo de la culpa del pecado. Y solamente, y sola y únicamente es a través de ese sacrificio y de dicho nombre, el de Jesucristo, en quien hay perdón, y fuera de dicho nombre toda persona es culpable ante Dios y le va a pagar a Dios por su pecado. Pero en Cristo, misericordia gratuita, favor no merecido. Vino y leche, dijo el profeta, gratuito para todos. Vengan, tienen hambre y sed, vengan, compren de manera abundante, sin recursos, favor de Dios. Y Padre, lo único que hay en nuestro corazón es alabanza a ti.
Es único e incomparable este plan de salvación. No lo merecemos, no lo merecíamos, no lo merecemos ni lo mereceremos jamás. ¿Quién como tú que se sacrificó a sí mismo por amor a nosotros, Señor? Nuestra mente no lo comprende, pero nuestra alma se goza en Cristo. Nos gozamos en ti, Señor. Las aflicciones, los dolores, los padecimientos se disipan al comprender tus verdades. Señor, estamos gozosos. Eso es lo que se reitera en nuestros labios. Hay gratitud. Como David, bendecimos tu nombre. Bendecimos, nuestra alma te bendice y engrandece tu nombre, Señor. ¿Quién como tú que perdonas la maldad y la iniquidad del ser humano? ¿Quién como tú que borras las rebeliones y las transgresiones? ¿Quién como tú que cubres toda nuestra injusticia y nuestra inmundicia? ¿Quién como tú que se sacrifica a sí mismo y paga la justa culpa por el pecado? ¿Quién como tú, Señor? Nadie como tú. Y es por eso que venimos en humildad y en gratitud a ti, a pedirte, Señor, líbranos de nuestra maldad. Somos débiles y frágiles, Señor, tú lo sabes. Límpianos más y más de nuestro pecado. Te confesamos a ti nuestras iniquidades, que son múltiples, en pensamiento, en palabra, en acción. Queremos ser formados a la imagen de tu Santo Hijo Jesucristo. Queremos ser formados a esa imagen. Queremos practicar la justicia y la santidad que a ti te agrada. Por eso te rendimos nuestra mente y nuestro ser, para que tú nos gobiernes, Señor. Toma control de nuestras vidas. Somos ofrendas consagradas a ti. Así ya en tus manos, fórmanos a la imagen de Jesús. Y Señor, nuestro clamor es por los que aún no te conocen y que puedan llegar a escuchar tu palabra en esta oportunidad, para que se vuelvan de corazón sincero a ti, para que te rindan el mando de sus vidas, para que tú les gobiernes, para que tú les limpies, les perdones, les purifiques y le derrames la bendición de tu Santo Espíritu, Señor, los selles con la garantía de la salvación. Padre, te damos toda la gloria a ti. Tú eres el único digno de nuestra alabanza. Engrandecemos tu nombre, te glorificamos, Señor. Gracias, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.